Buenas tardes, compañeros y profesora. Mi nombre es Nancy Tello. Esta es una exposición para el tema de descripción de archivos y en la clase de organización y descripción de archivos. Quiero iniciar con la introducción sobre qué es la descripción archivística y las finalidades de la descripción. Bueno, es una herramienta utilizada archivísticamente para identificar la información depositada en un fondo. Es una especie de resumen o información condensada en varios campos de un formato. Este se realiza con la finalidad de identificar previamente la información que está depositada en el documento. También se hace con el objetivo de ubicarla, porque es uno de los campos que debe tener pues estos formatos que trabajan para la descripción archivística. Que nos sirva para una posterior búsqueda, y con este sistema muchas veces no es necesario tener el documento en la mano, sino que ya sabemos, digamos, en una base de datos que pueda contener el inventario, que es una de las herramientas para la búsqueda, de la descripción archivística. En el inventario nos va a decir, bueno, las fechas extremas, el documento existe, no existe, el acto administrativo se hizo, no se hizo, como lo dije anteriormente, las fechas administrativas, si efectivamente se realizó. Es decir, el solo hecho de tener la información depositada en un sitio específico, la descripción de esta información nos da un gran rasgo de la información que tenemos. Por otro lado, los beneficios que nos trae la descripción archivística, muchísimos. Primero, podemos hablar del mejoramiento de acceso a la información. Evita pérdidas de información, totalmente las pérdidas, lo que decía anteriormente, ya que esto nos resume de forma, nos garantiza y procura la organización normalizada. También podemos decir que nos da un control y manejo de la información, nos da una identificación de todos los atributos que tiene el documento de expediente. Podemos generalizar un documento, ya que el documento nos trae, la descripción nos trae los campos como fechas extremas, contenidos, unidad productora, que es pues uno de los principios que tiene esto, es como una base muy importante que tiene todos estos formatos, la procedencia, la vigencia, los contenidos, incluso hasta su soporte nos dice en qué soporte, si viene una carpeta, en una Z, en un legajo. También nos da la búsqueda y localización por parte del archivero, es más rápido también para darle al usuario información. ¿Qué más podemos decir? La búsqueda y localización por parte del usuario y del archivero, y los recursos archivísticos concretos de su interés para poder posteriormente acceder a ella. Bueno, de esta manera son los beneficios que podemos aportar. Bueno, vamos a hablar ahora de cómo se realiza la descripción archivística. Primero, es necesario determinar qué instrumentos de descripción vamos a utilizar o que se deben elaborar en cada fase del archivo. Es importante también saber en qué fase del archivo vamos a trabajar. Si es archivo de gestión, pues se utiliza los inventarios. Si es el archivo central, se utilizan los inventarios, los catálogos o los índices. Y si es archivo histórico, nos sirve una guía, pues es lo sugerido. Segundo, se debe determinar el nivel de descripción, es decir, el fondo, subfondos, sección, subsección, serie, tipo documental, expediente, para asignarle así pues los campos que requieran. Para esto es fundamental adaptarse a las normas ISAR G e ISAR CPF. Se debe que entre ellas haya interoperabilidad, es importante que se puedan cruzar, que ellas se entiendan, es decir, que se puedan cruzar. También es necesario un software de gestión documental que nos permita acceder a las aplicaciones necesarias para los requerimientos del proceso.
También se debe diligenciar completamente los campos. Estos campos nos los sugieren las normas ISAAR y la ISAAR. Hay algunas diferencias entre estos dos, pero realmente prácticamente son los 7 argumentos, o sea, son prácticamente los mismos, que se diferencian en algunas cosas, pero se puede decir que la una complementa a la otra. Seguimos con qué instrumentos se emplean en la descripción archivística y cómo se diligencian. Bueno, perdón, según el acuerdo 005 de marzo del 2013, en el capítulo 18, son censo, guía, inventario y catálogo. Son los instrumentos que más se utilizan, o los elementos que se utilizan para este tipo de procesos. El censo se identifica porque ahí se describe de manera general los datos básicos de orden territorial. Perdón. La guía describe de manera general los datos como la reseña histórica, la evolución institucional, la misión, funciones, objetivos, visión, alcances, series, fechas del soporte. Es algo mucho más especializado. El inventario es un instrumento muchísimo más amplio en cuanto a su recuperación. Él nos permite recuperar información. Anteriormente el inventario era el instrumento más usado porque nos daba muchísima información. Nos da los datos que conforman un expediente. Es muy completo. El catálogo es un instrumento que nos da, que nos da detalladamente los datos de una serie o asunto determinado. Me faltó una parte importante. Los índices es una lista alfabética o numérica de términos que contienen una referencia para su ubicación. Los índices son muy utilizados para bases de datos, para inventarios. Estos índices, bueno, yo aquí tengo un formato, el FUI, es el formato utilizado acá en Colombia. El normalizado es del Archivo General, es un formato del Archivo General de la Nación. Se llama el FUI, Formato Único de Inventario Documental. Tiene ciertos campos. Me parece importante resaltar el diligenciamiento de estos campos. Entonces tenemos, por ejemplo, acá, entidad remitente es la entidad donde se dirige, donde está el documento. Entidad productora. La entidad productora es aquella, como la palabra lo indica, la productora, la que produjo el documento. La unidad administrativa se refiere al departamento que está emitiendo este documento. Por ejemplo, el Departamento de Recursos Humanos, memorando, informes, qué sé yo. Oficina productora, pues es la misma unidad. El objeto, viene el número de orden, el código. Este código está ya determinado. Nombre de la serie, subserie o asuntos, también esto ya está determinado. Las fechas extremas, pues hay que buscarla en el expediente, en el tipo documental o en la serie. Unidad de conservación se refiere a la caja, carpeta, tomo. Muchas vienen acetatos, vienen legajos. Entonces hay que determinar aquí el soporte en el que está guardado el documento o el expediente o la serie. El número de folios, esto se debe, ya el expediente organizado y bueno, con su debido proceso ya debe estar foliado y entonces se coloca, no, tiene un folio o 300 folios, dependiendo pues la cantidad que tenga. El soporte, frecuencia de consulta, si esta consulta es alta, baja, digamos es cada 15 días, nunca se ha consultado, no se ha consultado en meses, en años. Y notas son las observaciones que le puede hacer el archivista.
Este formato, como todos los formatos, se les puede hacer cambios. O sea, este es el sugerido por el Archivo General de la Nación. Pero si nosotros necesitamos otro campo, lo podemos añadir. Podemos añadir otro campo que consideremos pues necesario para la identificación total del documento. Ya más abajo viene el elaborado por, cargo, firma, lugar, entregado, esto a quién se le entrega, quién lo elabora y quién lo recibe. Es importante, todo viene con su cargo, con su firma, y también es importante las fechas en las que se recibe en la que se hace cada cosa, ¿no? Tengo también por acá un formato, bueno, no es tanto como un formato, no tiene un formato específico en lo que es el censo, la guía o el catálogo. No hay un formato específico que nos dé pues la idea, no. Esto es un censo. Este nos dice el código del archivo, este es para los archivos territoriales. Entonces el código que nos identifica el fondo documental, la descripción, denominación del archivo, la descripción del fondo, es decir, por ejemplo, la alcaldía de Bosa, un ejemplo, documento de la alcaldía de Bosa, documento de la registraduría de Kennedy, número tal. Descripción del fondo, descripción es todo lo que tiene el fondo, digamos ese fondo tiene actas de no sé qué, memorandos, correspondencia, dirección del archivo, donde está la dirección donde se encuentra ubicado exactamente el fondo, el municipio donde está ubicado también el fondo, el departamento de ubicación del fondo, la entidad de la que depende. Es decir, por ejemplo, si es una registraduría, pues depende de la Registraduría Nacional del Estado. Fecha de fundación, pues la fecha en la que fue fundada esa registraduría, el horario de servicios, el tipo de acceso, cómo se accede a este fondo y el tipo de archivo, si son archivos históricos o en qué formato. Bueno, toda esa información se debe depositar. Este es como un formativo que encontré para dar una muestra, una mejor muestra de lo que se puede hacer con el censo. Este también es tomado del Archivo General de la Nación. Bueno, ¿cuándo se utiliza un censo o cuándo se utiliza un catálogo? Es importante identificar cuando su objeto son los fondos, se propone una guía. Cuando su objeto de estudio son las series, se propone un inventario, porque son más amplias y el inventario es más detallado. Y por último, cuando su objeto son los expedientes y los documentos, se propone un catálogo. La diferencia entre los dos tipos, entre todos los tipos de instrumentos, son la unidad archivística que se describe y el grado de detalle que necesitamos para esta descripción. Bueno, tenemos cuál es la estructura o los campos que deben contener estos instrumentos que se emplean en la descripción archivística. Bueno, vamos a partir de qué es lo que vamos a describir. Puede ser el fondo, la sección o subsección, serie, subserie o asunto del expediente. Para que un instrumento de descripción nos proporcione la información, es necesario conocer estos niveles. Estos son los niveles: fondo, sección, subsección, serie, subserie, asunto o expediente. Esa es pues nuestra forma de partir. Vamos ahora sí a entrarnos un poquito a los campos. Los campos, va. Área de identificación. En el área de identificación se consigna el nivel de la descripción, el código de referencia, las asignaturas, la procedencia, la unidad, la instalación. También va toda la parte en la que podamos identificar los contenidos, las fechas extremas y el soporte. También podemos decir el área de contexto. El área de contexto, en este se registra el contexto, por decirlo de alguna manera, porque es el productor, la unidad administrativa, la unidad productora, las fuentes de información, la historia de custodia, la forma de ingreso. ¿Cómo ingresó este documento al archivo? Si fue por transferencia, por donación, por compra. Bueno, ya
tenemos el área de contexto, área de contenido y estructura. El área de contenido es el lugar, bueno, va consignado el lugar de emisión, el alcance y contenido, criterios de valoración, selección, eliminación, organización, tipo de letra, tipología documental, tradición documental y el idioma. Vamos con el área de condiciones de acceso y utilización. Aquí se registra la situación jurídica, que es importante mencionarla, condiciones de acceso, derechos de autor, estado de conservación, el estado de conservación del documento, las características físicas y los requisitos técnicos y los instrumentos de descripción. Vamos con área de documentación asociada. Esta área se difunde, en esta área se difunde la ubicación de la documentación original, la asistencia de las reproducciones, si las hay, si sacaron otras, dónde están esas reproducciones y dónde está la original. También tenemos el área de notas, que es donde van las observaciones del archivista y las observaciones de los documentos anexos. Los descriptores y funciones de relación, que va los índices y la relación, todo lo que nos une a estos descriptores. Los descriptores que se mencionen, los cargos, los títulos, la profesión, la condición étnica, ¿qué más podemos decir? Aparte de, tiene que tener la identificación geográfica, el tipo de documento, la entidad, tema, asunto y también anexos. Tenemos también el área de control de la descripción, que en esta parte va la observación del archivero, la normatividad utilizada y las fechas de descripción, que es la última parte. Seguimos con qué normas o estándares existen relacionados con la descripción archivística. Bueno, hay varios. Está el que antes ya mencioné, que es el Acuerdo 5 del 2013, 005 del 2013. Nos habla de la obligación de las entidades de la administración pública de elaborar inventarios de los documentos que se producen en ejercicio de sus funciones o en ejercicio de su clase. Está la norma ISAAR-G, que es la norma general de descripción archivística. Esta norma es una guía general que sirve para orientar las descripciones archivísticas. Tenemos la ISAAR-CPF, que permite el establecimiento de registros de autoridad para la descripción de los organismos, las personas, esta parte es importante, las personas y las familias que se identifiquen como productores. Tenemos también la NTC 4095, que es la norma general para la descripción archivística. Es la homologación, lo que yo mencioné mucho más antes del video, es la homologación colombiana de la norma de la descripción ISA-G. La norma ISO 15469 de archivística y normalización establece los procedimientos dentro de las organizaciones con el fin de abarcar el documento, tanto en su planificación, diseño, clasificación, descripción, selección y uso para realizar los tratamientos adecuados que intervienen dentro de la evaluación necesaria. Esto permite darle la disposición final al documento. Tenemos también la norma ISO, ya está, la norma Encode Archival Description, EAD. Esta es una estructura de datos normalizada para instrumentos de descripción. Digamos que esta permite intercambiarlos y acceder a ellos de diversas formas. Tenemos también el artículo 26 de la ley 594 del 2000, la ley general de archivos, donde menciona la obligación de las entidades de la administración pública para elaborar inventarios de los documentos que produzcan en ejercicio de sus funciones o sus labores administrativas.
de manera que se asegure el control de los documentos en sus diferentes fases del archivo. En el acuerdo de la GN 42 del 2002, el artículo 7, inventario documental, establece que las entidades de la administración pública adoptarán el FUI o formato de inventario documental y el instructivo de este formato y el reglamento de archivos para la descripción de documentos. Bueno, por último tenemos la pregunta: ¿cómo se ha modificado la práctica de la descripción archivística y qué implicaciones ha tenido para nuestra disciplina? Se ha modificado en el sentido de la normalización, las nuevas tecnologías. Para las nuevas tecnologías nos han ayudado muchísimo para implementar nuevos procesos, para agilizar trámites, para adoptar nuevos recursos ofimáticos, o sea, adoptamos nuevos recursos ofimáticos que nos dan soporte de conservación. La sistematización nos ha servido muchísimo a nivel archivístico, nos ha quitado pérdidas de tiempo, nos ha ayudado muchísimo. Las normas que incluyen el diligenciamiento de muchos formatos son también nuevas, ¿no? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, aquí en Colombia esto es una profesión nueva, y no es ni siquiera muy bien conocida. También podemos decir que las implicaciones que ha tenido, se puede incluir el diligenciamiento de formatos con campos que nos permiten tener una información más completa, como también ha cambiado la exigencia de información del usuario. El usuario también ha cambiado. Las nuevas tecnologías le han permitido tener acceso de manera más rápida. Nos ha permitido, también ha sido una transformación social que ha facilitado a las personas con los instrumentos de control, la descripción, la documentación y la documentación que permiten el acceso masivo al público en general. Esta pues ha sido como la modificación más amplia que ha tenido la descripción archivística en el medio. Bueno, compañeros y profesores, espero me hayan entendido un poquito, me enredé un poquito en algunas cosas, pero pues espero me haya hecho entender. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.